Dicen mis alumnos que como profe soy muy buen cuentacuentos. Entonces, es justo lo que voy a hacer el día de hoy. Te voy a contar dos historias que no forman parte de mi vida. Te voy a contar dos historias que son mi vida. Que son mi vida. La primera de ellas comienza un 9 de agosto de 1994 con mi mamá en una sala de parto llena de sudor. Y yo llegando al mundo lleno de placenta y apestando. Ya no estoy lleno de placenta, pero sigo apestando. Si no me creen, pregúntenle a mi ex. Pero bueno. Desde que llego al mundo, me fascina la idea de aprender, de experimentar la vida, de conocer el mundo. Me fascina esa idea. Desde muy chiquito comienzo a aprender lo más que pueda. Era una persona a la que le fascinaba el conocimiento. Cuanto más pudiera aprender, más feliz era, más feliz era. Y así iba pasando mi tiempo desde mi infancia hasta el día de hoy. Dicen que hay una etapa del porqué. Yo creo que no es una etapa en mi caso, yo creo que es mi vida, el porqué. Y resulta que desde muy temprana edad, yo creo que desde que aprendí a decirlo, ¿por qué? Empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero resulta que a la mayor parte de las preguntas que hacía, no se les tenía una respuesta. Entonces, en mi cuarto había un sillón rojo. Había un sillón rojo donde pasaba horas. Me sentaba en ese sillón y empezaba a pensar el porqué de las cosas. Un proceso de metacognición interesantísimo para un niño de 4 o 5 años. Finalmente, este proceso de 3 horas de metacognición terminaba en horas de vómito, ¿sí? Pensaba tanto que terminaba con un dolor de cabeza terrible. Entonces, llega el momento en el que por fin puedo acudir a una escuela, al kinder. Y resulta que era un lugar donde se atendía a esta necesidad que yo tenía de aprender. Porque era una necesidad, era una pasión. Por fin podía ir a un lugar donde podía aprender. Para mí era un lugar sagrado. Y también para mis papás, porque aun cuando estuviera bien enfermo, me llevaban a fuerzas al kinder. Entonces, tuve que agarrarle gusto sí o sí. Fue pasando el tiempo y llegué a la primaria. En la primaria ocurrió algo extraordinario. Aprendí a leer. Fue extraordinario para mí, no para mi familia, ¿sí? Porque íbamos en el carro y iba leyendo cada uno de los letreros. Verde. Azul. Come frutas y verduras. Hasta que se hartaban. Sí, ya sabemos que ya aprendiste a leer, Lepe, ¿sí? Ya nos dimos cuenta todos que ya sabes leer. Y así era. Cuando aprendo a leer, hay algo que se vuelve, alguien que se vuelve mi mejor amigo. Era un pequeño muy famoso, quizá los de generaciones más viejitas lo conozcan. Les pregunto siempre a las nuevas generaciones y dicen que no lo conocen. Este pequeño era una muy buena influencia, según decían mis profesores, según decía mi familia. Este pequeño se llamaba el Pequeño Larousse, diccionario enciclopédico. Era genial porque yo saliendo de la escuela llegaba, abría el Pequeño Larousse y entonces empezaba a llenarme de palabras interesantísimas, geniales. Y al final del día podía llegar con mi hermano y jugar basta y ganarle, ¿sí? Esa era la motivación, ganar en el basta. Y cuando mi papá llegaba a la casa con una enciclopedia de Carlitos, donde salía Snoopy, Charlie Brown, era la cosa más genial y la cosa más interesante. Llego a la primaria y empiezo a poner como tela de juicio estos porqués. ¿Por qué esto, maestra? ¿Por qué esto, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero resulta que el porqué que en ese momento yo tenía no era prioridad. Era prioridad el porqué del docente, del maestro. Lo que yo quería aprender pasaba a un segundo plano y en primer plano estaba lo que mi maestro me quería enseñar. ¿Me preguntaron? No, no fue así. No me preguntaron. Cada vez y poco a poco se fue atenuando más este deseo de conocer. Cada vez se fue atenuando más esta idea de que a mí me apasiona aprender. Porque ahora no puedo aprender lo que quiero
sino que tengo que aprender lo que un adulto espera que aprenda, lo que mi mamá espera que aprenda, lo que mi profesor espera que aprenda, lo que la sociedad espera que aprenda. Incluso se les conoce como aprendizajes esperados. Una educación llena de expectativas, llena de expectativas. El docente las tiene también la sociedad, la familia. Bueno. ¿Y dónde quedan las expectativas del alumno? ¿Dónde quedan? Fue pasando el tiempo hasta que llegué a secundaria. Y resulta que Marco no solo era estudiante, también era hijo, también era hermano, también era amigo. Y un día estaba sentado en el aula pensando muchas cosas y frente a mí un docente preguntándome: entonces, Marco, ¿cuál es la capital de Colombia? En ese momento me valía madre la capital de Colombia, no me importaba. Porque en ese momento lo único que me interesaba saber de geografía era la distancia entre yo y mi papá. Para entonces mis padres se habían divorciado. Yo llevaba más de un año sin saber algo de mi papá. No sabía ni siquiera si estaba vivo o estaba muerto. Y ahí frente a mí estaba un profesor indiferente con una expectativa, que yo supiera que Bogotá es la capital de Colombia. Y yo, lo único que quería es que alguien se acercara, me diera un abrazo y me dijera: Marco, todo va a estar bien. No fue así, no fue así. Pasó el tiempo y se metió en mi cabeza el deseo de ser profesor, el deseo de ser docente, de no ser el docente indiferente, de ser el docente que conoce las expectativas de sus alumnos. Pasó el tiempo y ese Marco que estaba ahí sentado en el aula del salón tratando de recordar la palabra Bogotá, ahora era el Marco que se levantaba todas las mañanas, se ponía su uniforme y entonces se iba a la escuela. Solo que esta vez no estaba en la banca del alumno, estaba en la silla del profesor, sentado en el escritorio. Y ahí había personas, había seres humanos. Pero resulta que este Marco con uniforme se había olvidado de eso. Este Marco que se abotonaba su camisa al salir de su casa para ir a la escuela, se había olvidado de eso. Un día llegó a clase y desde que entro al salón está un alumno con la mano levantada. ¡Profe! Permítame tantito, doy la explicación y al final planteas tus dudas. Está bien. Seguía con la mano levantada. Si quieres baja la mano, ahorita te me acalambras, termino y te doy la palabra para atender a tu duda. Duré explicando el tema de la clase. Ahora sí, ¿qué pasó? Profe, ¿vio la pelea del Canelo? Esa era su expectativa de la clase. Conocer qué pensaba el profesor de la pelea del Canelo. Habría sido sencillo al inicio de la clase llegar y decirle: ¿qué pasó? Profe, ¿vio la pelea del Canelo? Y contestarle. Y entonces poder seguir con mi clase. Le pregunté: oye, ¿y de qué se acaba de tratar todo lo que te dije? No sé, no sabía porque lo que a él le interesaba en ese momento era mi opinión sobre la pelea del Canelo. Era lo que le interesaba. Todos los días era el mismo ritual. Yo pensaba que era el excelente profe, el que iba uniformado, el que se apegaba a un plan de estudios, el que llevaba su planeación y la seguía al pie de la letra. Yo pensaba que ese era el buen profe, pero resulta que era el profe que se había olvidado que ahí sentados en el aula tenía seres humanos, no solamente alumnos. Para entonces mi vida iba de maravillas.
Hacía poco que me había graduado de mi carrera. Desde antes de terminar mi carrera ya daba clases, ya era docente en secundaria. Todo era genial, todo era genial. Y como si eso fuera poco, sentía que tenía a la mujer de mis sueños. Las mañanas llegaban, me subía al carro, me sentaba, tomaba el volante y lo único que había en mi cabeza era: voy a ir al salón, me voy a parar frente a los alumnos y voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí porque mi sueño es que un día esa mujer, que es la mujer de mis sueños, esté frente a mí y me diga: sí acepto. Y que haya unos pequeños, que haya unos niños pequeños ahí que digan: él es mi papá, él es mi papá. Ese era mi sueño todos los días. Me levantaba, me subía al carro y pensaba: voy a rifármela, voy a dar lo mejor de mí, todos los días, todos los días. Pero cuando llegaba a la clase, se me olvidaba que tenía alumnos ahí. Y es que resulta que mi sueño no tenía nada que ver con ellos, tenía que ver conmigo y ya. El sueño podía ser el mismo si trabajaba como docente, así trabajaba como arquitecto, como licenciado, como lo que fuera. El sueño era exactamente el mismo y era independiente de dar clases, de ser docente. Resulta que un día algo me hace recordar que ahí, frente a mí, hay seres humanos. Un día llega esa mujer de mis sueños y me dice: ¿sabes qué, Marco? Se acabó. Era un domingo. El lunes llego, abro la puerta del carro, me subo, me siento, tomo el volante. ¿Y ahora para qué? ¿Y ahora para qué? El sueño ya no existe. ¿Ahora para qué? Ese día llegué al aula y me di cuenta que no era el único, que no tenía un motivo de estar ahí. Me di cuenta que había otros seres humanos que no tenían un motivo para estar ahí y que jamás les había preguntado: ¿qué quieres aprender? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué está pasando contigo? Ese día tenía un grupo muy hostil en la última hora y resulta que entro al salón y cuando voy entrando al salón escucho la siguiente frase que resonó en mi cabeza fuertemente: ¡cállate, pendejo! Yo dije: pues si todavía no empiezo a hablar, espérense, déjenme empiezo a hablar y lo ya me callo. Me di cuenta que esa frase no era para mí. Era de un alumno que estaba desde la orilla del salón gritándole a otro que estaba en esa orilla del salón. Me di cuenta que tenía seres humanos lastimados, que tenía personas con el corazón roto. No era el único. Había otras personas, otros seres humanos ahí con el corazón roto. El aula, el salón de clases es un lugar mágico. Pasan cosas interesantísimas. Ese día ocurrió un suceso muy especial. Mientras estaba dando la clase, se me ocurrió la siguiente pregunta: ¿quién está completamente seguro de que ahorita va a poder regresar a su casa y volver a ver a mamá y a papá y a sus hermanos y a sus mejores amigos? Todos se quedaron muy serios. Pero nunca falta el niño que tiene la máquina del tiempo y levanta la mano. Sí, secundaria. Levanta la mano. ¿Tú estás seguro? Sí, profe. Pero ya hablan diferente porque ya eran de tercero. Y ocurrió lo impensable. De pronto sonó mi celular. En la escuela en la que trabajaba estaba completamente prohibido el uso de los celulares. Por lo tanto, les pedí permiso a los alumnos. ¿Me permiten? Está entrando una llamada, ¿puedo contestar? Dijeron: sí, profe, está bien. Entonces, contesté aquella llamada. Bueno, no era lo sorprendente que estuviera hablando por teléfono con un zapato. Eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente es que del otro lado de la línea estaba el ya difunto Stephen Hawking, como lo escuchan. Sí, Stephen, ¿que quiere saber cómo está seguro el niño de que va a ver a su papá y a su mamá? La máquina del tiempo. Sí, ahí te lo paso. ¿Sí? Le pasé a Stephen Hawking, tuvieron una conversación muy amena, por cierto, muy interesante. Y resulta que era oportunidad de que ellos hablaran. Era oportunidad de que ellos dijeran
¿Qué era lo que les interesaba? Era oportunidad de que ellos pudieran decir lo que querían decir. Resulta que ese día empezamos con una dinámica interesantísima. De repente pasó una alumna, tomó su celular y le habló a otro que estaba ya sentado en el salón. Bueno, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque muchas veces que hemos estado en clase te he insultado y yo no sé hasta dónde pueda llegar eso. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque cuando ni siquiera he sentido que mi familia esté ahí, has estado tú. ¿Pasó alguien más? Hizo una llamada a su abuela que había perdido. No sabes cómo nos haces falta. No sabes cómo nos duele tu partida. Te amo, abuela. Pero hubo una llamada que jamás voy a olvidar. Una niña hermosa, una niña increíble, tomó su teléfono y comenzó. Papá, no entiendo por qué te fuiste. Lo tenías todo con mi mamá y conmigo. ¿Por qué te tuviste que ir con otra señora? Si algo te tengo que decir ahora que no te he dicho, es que te odio, te odio. Yo estaba del otro lado del salón escuchando y le dije, te voy a pedir solamente un favor. Antes de terminar esa llamada, encuentra algún motivo para darle gracias a papá. Se quedó pensando. No, profe, no lo hay. Estás aquí, estás viva. Quisiera no estarlo. Quisiera no estarlo. Esas fueron sus palabras. Quisiera no estarlo. Jamás las voy a olvidar. Ese día me di cuenta de lo trascendente y lo magnífico que es el trabajo del docente en el aula, y más en un lugar como Chihuahua. En México, en 2015, se registraron 6,285 suicidios a nivel nacional, y en primer lugar está Chihuahua. Déjame te digo algo, docente. Déjame te digo algo, alumno. Frente a ti hay personas, hay seres humanos rotos, lastimados. Ese día decidí hacer a un lado el plan de estudios. Decidí hacer a un lado la planeación. Decidí cerrar los libros, pero decidí algo mejor. Decidí abrir el corazón. Cerramos los libros y abrimos el corazón. No te imaginas lo que pasó después de eso. Ya no tenía que decirles a mis alumnos, guarda silencio. Ellos esperaban la clase ansiosos para aprender ahora sí lo que yo quería enseñarles. Porque ya era tiempo de que ellos hablaran lo que quisieran. Había llegado el momento en el que podía enseñar lo que yo quería. Después de eso ocurrió un fenómeno interesantísimo. Era mi última clase con un tercero de secundaria y cuando me despedía de la clase, hacían una fila en el escritorio con los brazos abiertos. Uno a uno iban a dar un abrazo, porque hay una carencia de afectividad, hay una carencia de amor en nuestras aulas. Ese día me di cuenta que es más fácil educar abriendo un par de brazos que 1,000,000 de libros. Gracias.